Bueno, mostrar algo es hacer apología. Es decir, ¿el autor de esta escena defiende que cogerse chanchos está bien? No. O sea, no sé, tal vez sí, pero no por hacer esta escena. Y si querés entender por qué, quédate hasta el final. Mirá, me estoy acostumbrando y todo, Hace ya bastantes años, 2011, qué joven que era, salió este capítulo de Black Mirror. Hagamos un pequeño resumen. Un loquito secuestra a la princesa de Inglaterra. ¿Qué pide para devolverla? ¿Plata? ¿Armas? ¿Inmunidad política? No. Pide que el primer ministro se coja un chancho a o vivo. Obvio que sí, que no, que usemos un doble, que el equipo SWAT. Nada funciona. Por lo cual, la voluntad popular se hace presente por memes y encuestas. Tenés que ceder a la petición. Y esto es central. Hace lo que hace porque la opinión pública lo coerciona. Así, el ministro realiza lo inenarrable, enfrente a un Reino Unido que, como nosotros, se convierte en un público morboso que no deja de mirar. El plot twist está en que liberan a la princesa, pero media hora antes de que el ministro haga lo suyo. Aunque la soltaron en el medio de la calle, nadie se enteró, porque todos estaban mirando Rebelión en la Granja. El secuestrador, por su parte, se suicida. No le queda más por hacer. El mensaje fue enviado. Por supuesto, nadie puede ser impermeable a este episodio. Y he escuchado muchas reacciones a lo largo de estos años, pero la que más me dejó pensando es la siguiente. El autor es un degenerado. ¿Es esto tan así? Para empezar, hay que dejar en claro un concepto que en la crítica literaria contemporánea es un lugar común, al punto que es una obviedad, pero que no es así en los debates cotidianos. La muerte del autor. Este es el afamado ensayo del semiólogo francés Roland Barthes, o Barthes para los amigos. Ahí el autor contesta una simple pregunta. ¿Quién habla? Cuando el narrador hace un comentario racista, clasista, homofóbico, xenófobo, ¿quién habla? ¿Es el autor repitiendo sus propias opiniones? ¿O está criticando esa forma de pensar? ¿O simplemente ingresa en un lugar de enunciación que supone una serie de prejuicios que nunca se planteó y por tanto el que habla es la sociedad en su conjunto? ¿Y cómo nos damos cuenta? Es decir, ¿cómo hacemos para elegir entre estas opciones? La respuesta es muy fácil. Jamás será posible averiguarlo, por la sencilla razón de que la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. Sin embargo, la figura del autor es una herramienta muy útil para hacer el análisis más fácil del mundo, hallar al autor. Criticar una obra en estos términos sería entonces simplemente descifrar cuál es la ideología que organiza los elementos. Y como si fuese el pasado lógico de la obra, poder deducir cuáles son las intenciones del autor. Una vez hallado el autor, el texto se explica. El crítico ha alcanzado la victoria. Lamentablemente no funciona así. Si en la comunicación cotidiana es súper complejo interpretar las intenciones comunicativas del otro, imagínate en una obra ficcional. Pero respecto a estas intenciones del autor, Barthes da un paso más. ¿Qué me importa? Alguien puede venir y decir, el autor quiso decir esto, él mismo salió en una entrevista y lo confirmó. ¿Y? Una de las hermanas Wachowski explicó cuál era su intención y la de su hermana cuando hicieron la película Matrix. I'm glad that it has gotten out that, that was the original intention. When you make movies and it's this public art form that you put out into the universe, there's a letting go process because it's entering into like public dialogue. I like that. ¿Ustedes leyeron eso en Matrix? Igual es justo señalar que en la propia entrevista dice que por decisiones de producción no pudieron dar todos los indicios para que se lea lo que ellas querían que se lea. Pero lo importante es que esta intención de las autoras imposibilita que yo lea otra cosa. Y que yo lea otra cosa imposibilita que un otro sí lea esta alegoría. No.
Hay incluso una suerte de paradoja. En Estados Unidos, grupos de extrema derecha usan esta obra como metáfora de algo muy distinto a su intención original. Pueden googlearlo. Entonces, nunca vamos a saber si el autor de este capítulo de Black Mirror quería criticar a una sociedad manipulable, consumista y morbosa, o simplemente tiene un fetiche zoofílico con políticos. Sin embargo, no importa porque la crítica está ahí. El asco, en última instancia, solo funciona como megáfono que por medio del impacto hace que la obra llegue a más público. Si su intención era transmitir este mensaje o no, no me importa, porque el autor está muerto. Lo que sí me importa es lo que yo leo, porque, en honor al semiólogo francés, hay que recordar que la muerte del autor supone el nacimiento del lector. Igual, ojo, el autor está muerto en relación a sus intenciones cuando yo consumo la obra, no como sujeto que existe en el mundo empírico. Si está bien o no, desde un punto de vista moral, separar a la obra del autor, en el sentido de seguir consumiendo el arte de un criminal y, por tanto, enriqueciendo a una persona que atenta contra los principios básicos de la vida en sociedad, es otro debate que quizá otro día encaremos, o no. Muerto el autor, ¿qué hacemos con la obra? A ver, aunque sea complejo y el mensaje que yo interprete nunca sea igual a las intenciones comunicativas del autor, sería poco productivo decir que la ficción no dice cosas. Siempre podemos sacar una enseñanza de la obra, incluso a pesar del autor. Justamente, la función didáctica es probablemente el motivo más antiguo que justifica que nos contemos historias unos a otros. Y hablando de funciones en el arte, ya tengo un video sobre la función didáctica mezclada con la función catárquica del arte, en el que analizo la violencia del GTA desde la perspectiva de Freud, por si les interesa. Volviendo a la función didáctica, es tan antigua esta que podemos rastrear sus orígenes en Platón, en La República. El filósofo encara este libro con un fin en específico, que es cómo organizar el estado perfecto. Es todo teoría, no estamos hablando de un estado real. ¿Cuál sería la herramienta para lograr eso? La educación. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que en el libro 10 de La República, Platón decide echar a los poetas de su ciudad-estado ideal. ¿Por qué? Porque en el imaginario de este filósofo subyace la idea de que la ficción es una institución que educa. Y para que no eduquen mal, por las dudas, los echo. Pero pará, ¿cómo enseña la ficción? Platón dice con el ejemplo. No, sí, claro, pero ¿cómo sé qué es lo que me enseña? Eso es un poco más complejo. La última teoría que meto para pensar esto. Beatriz Arlo, en Una modernidad periférica, dice: el narrador arregla el mundo de acuerdo con valores y deja asegurado un orden en el cual puede aspirarse a castigos y recompensas. En esto reside la pedagogía narrativa. Los destinos educan. Así, la ficción funciona como una suerte de ensayo, pero narrativo, en el cual las acciones de los personajes y sus consecuencias, los castigos y recompensas que reciben por dichas acciones, funcionan como argumentos a favor o en contra de cierta hipótesis. Por tanto, estamos hablando de una moral implícita. No me lo dice, me lo muestra. Show, don't tell. Y es clave dimensionar la importancia de esto último. Porque si la obra pusiera un personaje de pie a exponer verbalmente su mensaje, perdería toda la fuerza que tiene la ficción. Digo, para eso escribí un folleto. Muchas veces la literalidad de una frase armada como consejo carece de impacto, enseña poco. Por el contrario, es mucho más enriquecedor aquello que puedo aprender yo en mi diálogo con la obra. Y cuidado, no me esté metiendo en temas de responsabilidad pedagógica en ficción. Ese es otro tema, otro debate, otro video. Simplemente digo que suponer que hay una relación causal lógica entre mostrar y hacer apología es, por lo pronto, subestimar al receptor. En resumen, ¿yo sé las intenciones del autor del capítulo de Black Mirror? No. Pero si me guío por el sistema de castigos y recompensas que me presenta la obra, explicitado en las reacciones de los personajes, el mensaje no parece ser muy positivo. ¿Y en qué me baso para sostener esto? En que la obra no muestra el encuentro sexual.
no se regocija en la estetización del horror, sino que se detiene en la reacción de la gente. Estas son las caras de unos espectadores que pararon el mundo para ver el acto morboso. Sin embargo, poco a poco se dan cuenta de la situación. Las risas se convierten en asco. Los comentarios se acallan cuando lo que solo imaginaban se vuelve un hecho frente a sus ojos. Se enfrentan así a lo verdaderamente inhumano. No pueden dejar de mirar. Muchas gracias. Igual un poco degenerado tenés que ser para pensar ese capítulo, ¿eh? ¿Un ministro culiando con un chancho en la tele? ¿A quién se le ocurre?